en este espacio que Itzel Cisneros y un servidor, Alejandro Páez Varela, hemos tomado por asalto y que le corresponde a Ricardo Rafael. Son las 3 de la tarde con 44 minutos. Gracias a ustedes que nos acompañan desde el transporte público, en sus carros, allá en sus casas. Les recordamos que estamos también en Facebook y estamos en YouTube, por si quieren entrar en las cuentas oficiales de Grupo Radio Centro. Ahí no solamente nos puede escuchar, sino que también puede ver todas las señas que nos estamos haciendo durante todo el programa. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Jacobo Dayan. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y hoy, como lo ha venido haciendo Ricardo Rafael en esta semana, vamos a conversar sobre violencia y sobre víctimas, que es quizá la gran agenda pendiente de todos, desde sí, bueno, pues, Calderón a la fecha, ¿no? Claro, bueno, Ixchel, buenas, Alejandro, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, es una agenda que está presente en la historia de nuestro país, que estuvo presente en el siglo XX y la olvidamos, es decir, no hay que olvidar que estamos donde estamos en buena medida porque decidimos no hacernos cargo de la violencia del siglo XX. De acuerdo. Y entonces hoy tenemos un déficit de instituciones que debimos haber creado en la transición del 2000 probablemente. Y bueno, lo que tenemos hoy es una crisis humanitaria, dicha en palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el anterior a la actual, que para ser un país que no está en guerra, que habría que discutir si no estamos en guerra, las cifras son espeluznantes, ¿no? O sea, cerca de 300,000 personas ejecutadas, de la época Calderón para acá, en cifras oficiales 40,180 personas desaparecidas, decenas de miles de casos de tortura, cientos de miles de desplazados. Es decir, vivimos una crisis humanitaria y pareciera que las respuestas de los gobiernos, porque hay que decirlo, es desde Calderón, con Peña y ahora con Andrés Manuel, tratan de apagar el incendio con un gotero. Eso es en lo que estamos desde entonces. Eso. Es una gran figura, pero ¿cómo se aplica? A ver, lo que tenemos es una magnitud de un problema de ese tamaño y no hay política pública de esa magnitud. No somos el único país del mundo que ha pasado, ni el primer país que ha pasado por procesos de violencia tan amplios como el nosotros. Pero la respuesta institucional que se da es una respuesta, por ejemplo, donde la impunidad se mantiene, aunque Andrés Manuel en su discurso del informe que dio, en sus primeras líneas dijo, México vive hoy ya en un pleno estado de derecho, con niveles de impunidad arriba de los 95 y 96%, claro. Pues no sé en qué planeta vive para decir que en México hay pleno estado de derecho, y no hay un fortalecimiento a fiscalías, al sistema penitenciario, a ministerios públicos, al Poder Judicial, nada. En términos de justicia, la propuesta, incluso en el informe, no se habla nada de ello. Hay casos aislados en temas de corrupción que se están procesando, pero por ejemplo no hemos sabido de ningún caso, de ninguna red criminal desmantelada, no hay casos resueltos, se apuesta por resolver el caso Ayotzinapa y con eso pues tratar de tapar el ojo a todo lo demás. Entonces en términos de justicia hay un profundo déficit. Luego tenemos, en campaña Andrés Manuel se comprometió a crear una gran comisión de la verdad. Es decir, los países que atraviesan estos niveles de violencia resuelven parte de esto con justicia y con verdad. Bueno, pues eso también parece que queda para otro sexenio. ¿Qué opinas de esta declaración de Andrés Manuel de que el Estado de Derecho ya no es el gran violador de los derechos, de que el Estado ya no es el gran violador de los derechos humanos? Bueno, yo creo que habría dos cosas que reflexionar acerca de esa frase. Si dice eso, quiere decir que él está aceptando que el Estado mexicano era el gran violador de derechos humanos o de violencia. Uh-huh. Pues entonces está incumpliendo en términos de justicia. Claro. Es decir, está aceptando que hay masivas violaciones a derechos humanos que no se están investigando. Y la segunda es que, pues lo único que yo le diría a Andrés Manuel es que se compre un periódico. Si sus asesores no le acercan periódicos para ver las constantes, las desapariciones continúan en todo el territorio nacional, incluso por agentes del Estado, la persecución, en cuanto, por ejemplo, a periodistas asesinados, vamos, y quien más agrede al gremio periodístico y a los defensores son agentes del Estado, claro, de distintos niveles. Entonces, que Andrés Manuel diga eso, pues me parece un muy buen deseo y un buen discurso que no se aterriza en ningún lado, en ningún lado.
Y luego tienes, por ejemplo, temas de las reparaciones a las víctimas. Esa era mi segunda pregunta. Completamente abandonado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene ni siquiera titular. Y tenemos una ley creada bajo una lógica clientelar. Ni siquiera una ley cómo se operaron estos programas en el resto del continente americano en los momentos de mayor violencia. Y eso es ya si nos vamos por segmento, porque al presidente le incomoda muchísimo hablar de esto, muchísimo. Tú le preguntan las reporteras, por lo regular son reporteras sobre feminicidios, y el presidente dice, no, pues tenemos una estrategia integral. Se le pregunta sobre reporteros asesinados, sobre periodistas asesinados, que por cierto vamos a alcanzar, dice ayer artículo 19, estamos a punto de romper el récord histórico. Esperemos que no. Ayer hice esto, toqué madera muchas veces. Pero el presidente en su informe lo único que dijo fue el número de periodistas protegidos, pero no los asesinados. Nunca habla de eso. Y que además ya sabemos, nosotros que estamos mucho más involucrados en estos temas de protección a periodistas, que no ha funcionado este mecanismo. Entonces decir que tienen muchos dentro del mecanismo no quiere decir que se esté realmente atacando las fuentes. Es probable, porque yo recuerdo que muchos de los asesinados en este periodo estaban dentro del mecanismo. Sí. O sea, te protege el Estado. Bueno, hay una recomendación de Naciones Unidas recientemente diciendo que el mecanismo no alcanza. Y bueno, mientras siga habiendo los niveles de impunidad de 90 y tantos %, pues no hay incentivo para dejar de agredir a la prensa o de desaparecer personas. Y otro tema que permanece muy alejado de la discusión es el derecho a la consulta previa informada de los pueblos indígenas, que también en su informe dijo que ya se consultó a los pueblos indígenas para los proyectos del Tren Maya y el Transísmico, y pues basta leer las declaraciones o los pronunciamientos del Consejo Nacional Indígena o del mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional diciendo que van a hacer frente a ese abuso porque no se está consultando a los pueblos indígenas sobre su tierra y su territorio. Como dice nuestra Constitución, por cierto. Bueno, pues es una obligación. Sí, no y es lo que tenemos le estén haciendo el favor a las comunidades. ¿Cuánto tiempo le dedicó a estos temas Andrés Manuel en su informe? Segundos, para hablar de generalidades, decir que hay un pendiente en materia de violencia y de seguridad, pero todo lo que conlleva eso, búsqueda de personas desaparecidas, que una y otra vez ha dicho que es su prioridad número 1, no tiene el presupuesto necesario para operar. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene 43 personas. Y hay 37,000 cuerpos en los CEMEFOS y en las fosas, por lo menos. Y tenemos desde abril del 2018 que el Estado mexicano, es decir, parte de la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y ya parte de que no sabemos las cifras de desaparecidos, no se reportan ya. Estamos con Jacobo Dayan, para usted que nos está sintonizando ahora. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y estamos haciendo pues un balance desde la perspectiva de las víctimas del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo te preguntaría esto. Vamos a regresarnos hasta el 1 de diciembre del año pasado. ¿Por dónde debió empezar el presidente? Bueno, ¿me puedo regresar en vez del 1 de diciembre al 14 de septiembre del año pasado? Bien, vámonos. A ver, concretamente, porque el 14 de septiembre hubo un evento enorme, no sé si recuerden, en Tlatelolco, con víctimas y Andrés Manuel. Ese evento que los que lo organizamos pensando en que esta agenda tendría que ser central. Y a partir de ese día se crearon unas mesas de diálogo que yo coordinaba entre sociedad civil, academia, colectivos de víctimas, expertos internacionales y el entonces gobierno en transición. Fueron mesas de trabajo brutal, de trabajo enorme, de 3 meses. Todos los acuerdos a los que se llegaron en esas mesas fueron rotos por el gobierno, absolutamente todos. La propuesta que salió de esas mesas está en las manos de la Secretaría de Gobernación. De hecho, ¿dónde están las propuestas de esas mesas? Pues son públicas. No, me refiero en el discurso del gobierno, en las manos del gobierno. En ningún lado. ¿Dónde están? En ningún lado, pues quedaron. Porque, hicieron un montón de ruido, le permitieron al gobierno a los ganadores placearse con las víctimas, hubo escenas muy conmovedoras en esas conversaciones, en esas mesas. ¿Y dónde quedaron? Pues la propuesta quedó ahí en la mesa y fue abandonada. Incluso todavía la semana anterior, hubo una reunión para esta agenda en Saltillo, Coahuila, y la propuesta del gobierno es una propuesta en temas de memoria, verdad, justicia, reparación, muy descafeinada, casi para una realidad muy, muy alejada de las dimensiones de nuestro país. Ahora sí vámonos al 1 de diciembre.
Entonces, llegan a gobierno, en el discurso inaugural de Andrés Manuel, no hacer mención a nada, en nada a las víctimas, y en el evento que hace afuera, hace mención a Ayotzinapa, nada más. Después, el 3 de diciembre, crea la comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, que eso está caminando, veremos en qué resulta. Esta semana no ha habido buenas noticias en el caso. Y después viene el rompimiento de Andrés Manuel con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre. Y a partir de ahí, la agenda desapareció. Entonces, yo diría que hoy tenemos a un gobierno ¿Vinculas lo del pleito de Andrés Manuel con la comisión, con la desaparición de esa agenda? No, yo creo que la agenda desapareció desde que nació Guardia Nacional en el formato militarizado. En las mesas de diálogo que teníamos con el gobierno, esta era una preocupación. Y pues es evidente que no puedes iniciar procesos que ellos llamaban de justicia transicional mientras se está militarizando la seguridad. Sí, entonces, procesos de paz, ¿no? ¿Cómo buscas la paz con la militarización? Aunque ellos siguen con en gobernación, van a hacer en unas semanas un foro nacional de la paz y no sé qué cosa, y siguen hablando de las amnistías, pero la agenda profunda de verdad, justicia, reparación ha desaparecido. Es decir, no hablamos ya de justicia. Pareciera que la justicia ya está resuelta en este país. O por lo menos queremos olvidarla, ¿no? O sea, queremos pasar por encima de ella y cómo seguir adelante. Pues es la historia de este país. Este país históricamente le ha apostado al olvido. Y qué triste, habiendo, como decías, más de 250,000 personas muertas, 40,000 desaparecidas. En cifras oficiales. Exacto, en cifras oficiales. Otra vez, en el tema de migrantes, por ejemplo, en el informe, Andrés Manuel hace una referencia importante a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, pide un aplauso por las remesas, condena la agresión a la población mexicana en El Paso y calla, con todo respeto y como diría él mismo, como momia, ante la violencia en México a los migrantes y las masacres mexicanas. Es decir, tuvo tiempo para hablar de las masacres en El Paso y de los migrantes mexicanos allá y calla la violencia mexicana. ¿No rescatarías nada en temas de derechos humanos de estos 8 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que de menos el nombramiento de Alejandro Encinas es positivo, es decir, es una persona que es empática con esto, pero pues, es evidente que al interior del gabinete no tiene mucho peso. La agenda de migración, por ejemplo, se le quitó a la gobernación y pasó a Cancillería. Es decir, la presencia de Alejandro me parece positiva, pero pues esto no está caminando. Pues no se resuelve de buena voluntad esto, ¿no? Es decir, sin dudar de la voluntad de Alejandro pues tiene limitantes dentro del gabinete, es evidente, pero no, yo no veo ningún cambio de la administración anterior a esta, y menos en términos de justicia. Estamos hablando con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela. Una última pregunta, Ixchel, por favor, para Jacobo. Pues más bien, ¿qué tendría que empezar a implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué se le está pidiendo? ¿Cómo corregimos la agenda? Bueno, yo creo que se necesita más presión social y presión mediática. El gobierno no se va a mover en esta agenda mientras no exista esa presión. Y creo yo que en buena medida la pelota, en ese sentido, los movimientos de víctimas organizados son los que hoy todavía medianamente, cada vez menos, dan algún tipo de voto de confianza a esta nueva administración, pero conforme se vaya agotando el discurso, pues la agenda va a reventar desde ahí. Y si hay un actor político con más autoridad moral, incluso que los 30 millones de votos de Andrés Manuel, son los colectivos de víctimas. Y yo esperaría que no fuéramos víctimas para exigir, ¿no? O sea, las y los ciudadanos tendríamos que exigir independientemente de si somos víctimas de la violencia. Pues sí, pero pareciera que eso es mucho, ya mucho pedir en este país, que nada nos horroriza y nada nos moviliza. La masacre de Coatzacoalcos nos duró un día. Híjole, qué y al otro día lo que sigue. Nos decía aquí en una entrevista a Manditita, decía, me da muchísima hueva lo que está pasando con la gente ahorita, sobre todo ella en su contacto con redes sociales decía, me da mucha hueva que hace un comentario, una crítica a Andrés Manuel, decía ella, pues yo voté por Andrés Manuel, o sea, ¿qué me pueden decir? A mí casi salí y hice campaña por él, decía, pero me da mucha hueva que la gente hacen una crítica y rápidamente quieren taparse, echan en bola contra quien, o sea, y no nos damos cuenta que eso perjudica al final al presidente, al país y a la
la discusión sana en cualquiera de los foros. No, bueno, y las agresiones a quienes hacemos críticas, aparte parecieran que hace 2 años aplaudíamos al gobierno de Peña. Eso pareciera así. O sea, tenemos Claro. criticando esto Claro. años, tenemos 15 años criticando Y esto. más Y bien, al final, nosotros no quien hemos cambiado de pierde- opinión. Claro. Al final quien pierde es la propia gente. Esa es Pues la sociedad del la sociedad la que Estado. pierde cuando se rompe. Es una gran conversación que tendríamos que retomar en algún momento. Jacobo Dayan, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por Gracias a ustedes. acompañarnos y ojalá podamos invitarte a otro de los espacios. Se me está ocurriendo uno por ahí que es en la tarde y ya lo conversaremos. Gracias por esta conversación. Itchel, gracias. Vamos a un corte y volvemos.